Bienvenidos a otro episodio de La Conversa, el podcast del equipo editorial de 58, donde hablamos de los temas que te interesan con gente que sabe. Bueno, hola a todos y a todas. Yo soy Gabriela Mesones Rojo del equipo de 58 y hoy en La Conversa estamos con el activista LGBTQ, Yendri Velázquez, para hablar acerca del mes del orgullo en Venezuela. Básicamente, qué ha cambiado positivamente en los últimos años y qué todavía falta por cambiar. Yendri no solo es un amigo queridísimo de 58, también es defensor de derechos humanos, activista LGBTQ y miembro de Amnistía Internacional en Venezuela. Para quienes nos escuchan por primera vez, La Conversa es el podcast de 58, donde entrevistamos a especialistas de los temas más hablados de la semana. Si estás acá, probablemente también te interese el contenido de nuestra página web acerca de género y diversidad. Este ha sido un tema de interés para 58 desde el principio, así que si te interesa el tema, probablemente te interese todo lo que hemos publicado en la web. Esta semana publicamos acerca de la necesidad del matrimonio igualitario en Venezuela y hemos hablado anteriormente acerca del activismo de la comunidad trans, acerca de cómo afecta la falta de acceso a la terapia de reemplazo hormonal a las personas trans, cómo es ser no binario en Venezuela, y si te interesa el tema, pero quizás no entiendes muy bien algunas palabras o no sabes qué palabra usar o qué significan, también hicimos un glosario de la diversidad sexual para que estés súper ubicado en la conversación. Entonces, empecemos. Yendri, acaba de terminar el mes del orgullo y vimos como varias ciudades en Venezuela tuvieron una programación súper interesante y variada. Pero quizás el evento que más llamó la atención fue la Marcha del Orgullo en Caracas, que fue una marcha realmente enorme y conmovedora. Yo diría que fue una marcha histórica que logró sobreponerse a algunas de las dificultades que hemos visto en el pasado. Así que, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Cuál crees tú que ha sido la diferencia entre esta marcha del orgullo y los años anteriores, tomando en cuenta que en los dos últimos años se tuvieron que cancelar las manifestaciones debido a la pandemia? Bueno, nada, Gaby, primero muchísimas gracias a ti, al equipo de 58 por la invitación. Me emociono mucho acompañarles. Y bueno, ¿qué ha cambiado? Y creo que hay una de las cosas por la que esta marcha tuvo tanto valor y ha tenido tanta repercusión en las discusiones que se están teniendo, es especialmente por el contexto que estamos viviendo. Hoy vivimos en una Venezuela sin Estado de Derecho, pero además de criminalización de la defensa de derechos humanos, criminalización del ejercicio político partidista, y de además cada vez menos espacios cívicos, ¿no? Y menos espacios para lo civil, para poder manifestarnos, para poder ejercer nuestros derechos. Entonces, creo que en este contexto, hacer una marcha donde los organizadores estiman que participaron más de 20.000 personas, bueno, obviamente es un hito importantísimo, pero además es un hito importantísimo porque no fue una marcha que convocaron políticos, no fue una marcha que convocaron un sector de los partidos, sino fue una marcha que convocó que reunió a la gente alrededor de la defensa de derechos humanos, porque al final, con todos los matices de los activistas que habían, con todas las diferencias entre sectores, porque participaron sectores políticos, sectores partidistas, sectores de la organización, de las organizaciones de la sociedad civil, con todas las diferencias que existían, había un fin en común que era celebrarnos en la diversidad, celebrarnos en la diferencia y protestar por la ausencia de nuestros derechos. Entonces, aquí hay un factor importante que tomar en cuenta y eso es cómo los intereses de las personas, sus vivencias, nos pueden unificar hacia una misma lucha. Y creo que esto es uno de las diferencias que ha existido en años anteriores, la participación de otros sectores, no solo el LGBTI, vimos organizaciones de la sociedad civil como Provea, Resonalia, colectivos feministas, grupos feministas que hicieron de la marcha del orgullo también suya, con sus banderas, con sus exigencias por el derecho a decidir, por el derecho de las mujeres lesbianas, bisexuales, trans, y creo que fue una confluencia de factores lo que hizo tan importante esta marcha, pero además fue el ejercicio pleno de la solidaridad ciudadana, ¿no? Bueno, sí, están protestando las personas LGBTIQ, pero también nuestros aliados, nuestras aliadas, nuestros aliados estuvieron ahí participando activamente, llevando sus pancartas, llevando sus mensajes, tomando fotografías, fueron influencers, fueron las embajadas, fue el cuerpo diplomático o parte del cuerpo diplomático, fueron partidos políticos
fueron dirigentes, o sea, creo que fue eso, la confluencia de muchos sectores, el ejercicio de la solidaridad, el ejercicio además de la empatía y la demostración absoluta que hace falta espacios seguros y la demostración absoluta que no hay garantías de derechos, porque si en Venezuela hubiese algún tipo de garantías de derechos, de espacios garantizados por el Estado, no hiciese falta una marcha como la que sucedió el domingo. Con eso que me mencionas, antes de seguir, si quisiera contextualizar un poco las denuncias específicas que se manejaron en la manifestación. ¿Qué quiere la comunidad LGBT? ¿Qué quiere la población? ¿Cuáles son los derechos que necesitan ser reivindicados? ¿Y cómo podemos comparar estas necesidades con el resto de América Latina, los logros que han ocurrido en el resto de la región? ¿Cómo podemos comparar y cómo podemos posicionar a Venezuela como país en esta situación de derechos civiles? Bueno, Venezuela, como la mayoría de los rankings, estamos más rankeados en materia de garantía de derechos LGBTIQ. Y yo resumiría nuestras exigencias a poder vivir sin miedo. O sea, al final nosotros queremos poder transitar nuestras calles sin que nos dé miedo, que nos asesinen, que nos golpeen, que nos griten, que nos insulten. Queremos estar en nuestros hogares sin el miedo de que nuestra familia nos pueda correr por ser quienes somos, por amar a quienes amamos o simplemente por expresarnos la forma en la que nos expresamos. Queremos además poder ir a una entrevista de trabajo sin miedo a que nos rechacen porque nuestras cédulas no corresponden con nuestra identidad. Queremos ir a sacarnos la cédula y que bueno, que a las personas trans, no binarias, intersex les manden a quitarse quiénes son, a borrarse prácticamente para poder coincidir con lo que dice en el papel. Al final es un gran tema de poder vivir sin miedo, poder gozar y disfrutar de nuestros derechos sin que ser quienes seamos, amar a quienes amamos, expresarnos como nos expresamos sea una limitante. Una de las cosas en las que hacíamos mucho énfasis durante la marcha era la necesidad que tenemos en medio de un contexto de emergencia humanitaria compleja de programas humanitarios diferenciados para la población LGBTIQ. Hoy las personas lesbianas, bisexuales, trans, intersex o queer no viven la emergencia humanitaria y la pandemia, las consecuencias de la pandemia, de la misma forma que lo vive una persona cis o hetero y hetero. Y esto es la consecuencia de andar con un morralito invisible, que es el morralito de la discriminación histórica, del no reconocimiento de nuestros derechos por parte del Estado. Entonces, eso es una de las necesidades que tenemos. Pero además, cuando tú revisas poca de la información que existe sobre nuestra situación, vemos que, por ejemplo, el monitor de la organización Somos reportaba el año pasado 21 asesinatos a personas LGBTIQ, este año empezó con 4 asesinatos también a personas LGBTIQ, y ante eso hay una ausencia absoluta de acciones por parte del Estado venezolano. Se creó una fiscalía, la Fiscalía Especial en Materia LGBTIQ, que fue anunciada a través de Twitter, y cómo funciona, quién es el fiscal o la fiscal, dónde se denuncia, dónde está esta fiscalía, cuáles son los números telefónicos. Entonces no se tiene mayor información sobre esto. Entonces no es crear instancias por crear instancias para la propaganda política, es crear instancias o crear leyes o políticas públicas que de verdad tengan un impacto positivo y cambien la vida de la gente y su cotidianidad. Aparte de esta necesidad de generar políticas y leyes que estén orientadas a la prevención de la violencia hacia las personas LGBTIQ, los crímenes de odio. También vemos cómo en el informe titulado Para dejar de ser fantasmas, publicado por Tamara Adrián, habla del tema del acoso escolar a personas lesbianas, gays y bisexuales especialmente, y a esto asociada a la ideación suicida en jóvenes y adolescentes, ¿no? Entonces esto es otro tema es un problema que no, ¿cómo se llama? Que nos afecta a diario, a las juventudes especialmente, y no se está haciendo nada al respecto. Entonces es necesario que los entes encargados, y no solo a nivel nacional, sino regional y municipal, puedan poder ejercer políticas de prevención ante el acoso escolar, pero también que las instituciones privadas, por su parte, puedan generar algunos mecanismos, algunos protocolos internos para atender y prevenir estos casos, ¿no? ¿Cuál es el rol del personal administrativo, del personal docente, del personal obrero ante la violencia escolar? ¿Cuál es el rol de los padres, madres, representantes y familiares ante el acoso escolar? Creo que también esto
si bien nosotros vamos a hacer siempre el llamado al Estado a que genere las políticas públicas, también hay un llamado hacia las individualidades, hacia nosotros como ciudadanos, ciudadanas, a tomar acción para poder prevenir y atender el acoso y las formas de violencia que pueden estar viviendo nuestros familiares y nuestros amigos, porque la homofobia, la bifobia, la transfobia está en todos los espacios. Entonces hay un llamado también es, bueno, si nos decimos aliados o si somos incluso de la comunidad LGBTIQ, ¿qué podemos hacer para prevenir estas situaciones en los distintos espacios donde nos desenvolvemos? Entonces, bueno, básicamente estas son algunas de las banderas que nosotros levantamos, algunas de las reivindicaciones y de las exigencias que hacemos al Estado. Esto también se le suma la necesidad imperiosa de que se garantice el derecho a la identidad de las personas trans, no binarias, intersexuales, porque si bien todos los derechos son interdependientes, o sea, cuando se afecta a uno, se limita el goce y disfrute del resto. El derecho a la identidad es una cosa que le afecta todo el desarrollo a una persona. Hoy las personas trans, no binarias e intersex están condenadas a perpetuar círculos de pobreza por no poder acceder a empleos dignos, no poder acceder a sistemas de educación que les permita, que les garantice su dignidad. Y esto, bueno, tiene una consecuencia en las limitaciones profundísimas. Además, bueno, el contexto de vulnerabilidades como consecuencia de la crisis política y económica, redes de trata, prostitución forzada, microtráfico de drogas. O sea, hay una cantidad de consecuencias que están viviendo las personas LGBTIQ y que el Estado se ha hecho de oídos sordos ante. Entonces, esto básicamente es algunas de las exigencias que hemos hecho, y no solo en la marcha, sino además en el último año le hemos dado muchísima fuerza a estas exigencias, muchísima fuerza a visibilizar historias, que además ahí también tenemos que agradecer la gran labor de medios como 58, que han contado historias de personas LGBTIQ que permiten ver como mucho más fácil, ¿no? Cómo se están viviendo todos estos obstáculos, todos estos retos, cómo se vive la ausencia de derechos. Con todo esto que me comentas, Gendry, resalto sin duda la negligencia estatal, ausencia total del Estado, en un marco además de una situación, de un contexto bastante crítico para toda la población LGBT. Y también resalto lo que me comentaste de la manifestación del enorme esfuerzo organizacional que se está haciendo, no solamente de parte de organizaciones enfocadas en los derechos de la población LGBT, sino otro tipo de organizaciones, organizaciones feministas, organizaciones de derechos humanos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado el activismo LGBTQ, disculpa, en los últimos años? El año pasado, a finales del año pasado, hicimos una entrevista específicamente acerca del activismo trans y cómo ha cambiado el activismo trans. Y todas las personas que entrevistamos, la verdad que tenían como un panorama bastante positivo. Todas las personas describían un contexto más o menos parecido al que tú expresas, pero de todas formas decían que, por ejemplo, que el 2020 fue un año bastante malo para el activismo, pero que el 2021 cambió totalmente, que se han fortalecido redes de apoyo, que se han creado nuevos programas de casas de refugio. Entonces, todo esto ha fortalecido como muchísimo a la comunidad. Quería saber cómo lo ves tú, cuáles son las nuevas estrategias que se están planteando desde el activismo. Bueno, debemos ahí hacer un ejercicio también de ver de dónde venimos, ¿no? En Venezuela el activismo hubo un momento en el que fue como el mayor auge al principio de los 2000 con las primeras marchas del orgullo. Luego se conformaron muchas más organizaciones, se conformó la red LGBTIQ. Esto lamentablemente se vio afectada por temas de la misma situación política del país, la polarización, la confrontación de ideas el cercenamiento de los espacios democráticos nos afectó muchísimo, ¿no? Al final, yo siempre digo que vivir en un sistema autoritario nos traga a nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, como ciudadanos, y creo que el ejercicio de la democracia fue un tema que lamentablemente hemos perdido por el mismo sistema que nos lleva hacia allá. Entonces, bueno, la red LGBTI se desmembró, quedaron luego algunas organizaciones, algunos activistas dentro de algunos partidos políticos. Lamentablemente, la llegada de la emergencia humanitaria compleja tuvo un impacto durísimo
en quienes están haciendo activismo, quienes estamos haciendo activismo en ese momento, porque bueno, muchas de las personas tuvieron que huir forzadamente, otras tuvieron que dedicar su tiempo a poder sobrevivir, porque todavía hoy en Venezuela es una tarea gigantesca poder llegar a fin de mes y poder hacer las tres comidas eh, completas. Y bueno, eso tuvo un impacto. Afortunadamente, hubo programas de formación y acompañamiento de otras organizaciones, por ejemplo, Amnistía Internacional Venezuela con su proyecto Diversidad Bajo Ataque, también organizaciones como Provea que incentivaron la organización y el activismo LGBTIQ joven. Entonces, hoy lo que estamos viendo en pleno 2022 es como la concretación, lo concreto de estas iniciativas de formación de activistas jóvenes. Entonces vemos organizaciones jóvenes de personas trans, no binarias, como Interseccional, como Trascendiendo Fronteras, vemos organizaciones dedicadas a las juventudes como Joven Pride, vemos organizaciones donde el drag activist es un factor importante como País Plural, vemos Género Conciencia, País Narrado, organizaciones como Somos, que ha tenido la oportunidad de crecer ya no tan solo en Mérida, sino en Táchira, en Zulia y en Caracas. También iniciativas como el movimiento LGBTIQ de Barquisimeto, iniciativas en Anzoátegui, en Margarita. Entonces, esto que está pasando hoy en día también es la misma consecuencia de la frustración de no tener derechos. Al final, lo que nos motiva hoy a hacer activismo es encontrarnos día a día con los obstáculos de un Estado que no garantiza nuestros derechos, de las violencias callejeras, de las violencias en nuestras familias, de las violencias en los colegios, en las universidades, en los lugares de trabajo. Y ante tanta indignación, ante tanta frustración, lo que estamos viendo es jóvenes que están tratando de convertir toda esa energía en acciones de calle, en acciones organizativas, en acciones de incidencia. Entonces, sí, la marcha no es solo no es solo un producto en sí mismo, ¿no? O un resultado, o sí, una actividad en sí mismo, sino también es el resultado de un esfuerzo atrás, además de mucho encuentro, de mucho esfuerzo por reencontrarnos, reconocernos entre las bases activistas, a pesar de las diferencias ideológicas, a pesar de las diferencias partidistas o de las diferencias entre organizaciones y partidos. Hemos hecho un esfuerzo titánico en el último año de poder encontrarnos, poder hablarnos, de poder acompañarnos en las distintas actividades, en las distintas exigencias, pero también a nivel personal. Acompañarnos cuando sufrimos de violencia, cuando sufrimos algún tipo de discriminación. Entonces, ahí creo que hay que resaltar también el apoyo importante que ha sido en el último año también, el spotlight que nos ha brindado las embajadas y el cuerpo diplomático en Venezuela, ¿no? Nosotros hacíamos la comparación del año pasado del orgullo o de los últimos años del orgullo, y era impensable decir que en Chacao o Baruta iban a pintar una ciclovía o un paso peatonal. Y este año fue posible gracias a la presión y a la insistencia, vamos a decir insistencia para no decir presión, de las embajadas y el cuerpo diplomático, ¿no? O sea, sin ese trabajo de incidencia en lo local, sin ese trabajo de esa presión generada por una institución internacional, por unos representantes diplomáticos, es muy posible que hubiese pasado otra vez por debajo de la mesa el orgullo y que no hubiese sido eh, posible el izamiento de las banderas, la pintada de las paredes, de la ciclovía y del paso peatonal. Entonces, sí, es lo que te decía al principio, también es como la confluencia de muchas cosas que dieron resultado a la masividad de la marcha, lo importante de la marcha, el apoyo de los medios de comunicación. También cuando haces una comparación entre este año y el año anterior, también ha cambiado mucho, no necesariamente solo por los espacios que nos han dado, sino también por la calidad de las coberturas. Afortunadamente, 5.8 siempre ha sido como uno de los grandes ejemplos en una cobertura con perspectiva de derechos humanos. Lo celebramos. Pero bueno, cuando revisamos los otros medios un poco más tradicionales, vemos que bueno, ya su reacción ha cambiado un poco, están más abiertos a mejorar estos aspectos y creemos que también eso es importantísimo.
y al final te digo eso, esta confluencia de cosas sumadas bueno, también hay un tema, porque yo hago mucha insistencia en que el tema de los derechos LGBTIQ, el activismo por derechos humanos, no puede divorciarse de la realidad del país. No es que yo estoy por aquí, yo solo pidiendo matrimonio igualitario mientras estamos viviendo una emergencia humanitaria compleja, porque es como, al final esta emergencia humanitaria compleja también la vivimos, también la padecemos. A nosotros también nos afecta la ausencia de servicios, nos afecta el alto costo de la vida, nos afecta la violación sistemática de derechos humanos, pero además nos afecta de manera desigual, profunda, porque bueno, hay el morralito que te hablaba temprano de las discriminaciones anteriores, ¿no? Entonces también el tema del contexto país obviamente nos ha dado unas oportunidades de poder posicionar la agenda de nuestros derechos, de poder, ante la ausencia de unas agendas políticas serias por parte y parte, o por las distintas partes políticas, bueno, es la sociedad civil quienes hoy estamos haciendo el llamado de atención hacia nuestros derechos, es quienes hoy estamos impulsando una agenda necesaria porque creemos que cualquier búsqueda de cambios políticos que se dé para cualquier sector que esté exigiendo tiene que estar atravesado por la agenda de derechos humanos. Entonces, en términos de activismo y trabajo comunitario, especialmente en el activismo joven, sí, efectivamente ha habido un cambio notable, mucha movilidad, mucho apoyo, mucha organización. Quisiera saber también qué está ocurriendo desde el ámbito político. Desde hace años, tanto chavismo como la oposición realmente se han negado a incluir los derechos tanto de las mujeres como de la población LGBT, se ha negado a incluir como estas problemáticas en su agenda. ¿Esto ha cambiado o se mantiene igual? Mira, no, lamentablemente no ha cambiado nada. Incluso creo que algunos voceros y voceras políticas se atreven a declarar su homofobia a pesar de lo costoso que pueda ser declararse hoy en día antiderechos. Incluso hace ratito en redes sociales hacía un hilo, diciendo, bueno, al final hay políticos que podrán estar en diferentes espectros de la ideología, incluso se pueden adversar políticamente, pero si hay una cosa que comparte son los prejuicios LGBTIQ-fóbicos. Por ejemplo, veíamos a un dirigente de Un Nuevo Tiempo, Luis Florido, habla en su Instagram, se la pasa compartiendo fake news y desinformación sobre las personas no binarias. Julio Montoya, de Primero Justicia, hizo un hilo diciendo como que, bueno, sí, yo he apoyado cositas LGBTIQ, pero como que eso que tengan derecho no es lo mío. Henry Falcón equiparando la homosexualidad con la drogadicción, Maduro haciendo un chiste en cadena nacional sobre que, bueno, tener una franela rosada lo hacía lucir sospechoso, como si ser marico, ser LGBTIQ fuese un crimen, ¿no? Bueno, y lamentablemente a eso se suman las distintas posturas políticas que han tenido muchos y muchas dirigentes. Mercedes Malavé en Globovisión hablaba de que el movimiento LGBTIQ quería incluir la pederastia. Maribel Castillo, a través de sus programas radial, promueve las terapias de conversión hacia las personas LGBTIQ que son catalogadas hoy en día como formas de torturas y tratos crueles. Y esto pasa hoy en día sin pena ni gloria, básicamente. O sea, más allá de algunos que les reclamamos y que hacemos la denuncia en redes sociales, esto no tiene ningún tipo de penalización, no tiene ningún tipo de formación o de manera de resarcir el daño del discurso de odio, porque hay que recordar que los discursos públicos moldean y fomentan acciones. Y además también afianzan ideas en el colectivo, en el imaginario colectivo, ¿no? Entonces, que al final que estos voceros que tienen un gran alcance comunicacional y que además son referentes políticos, digan estas cosas, afianzan en el común que la homosexualidad está mal, que la homosexualidad es un crimen, que la violencia que recibimos en las calles, en nuestros hogares, está bien. Entonces, al final, los distintos factores políticos, obviamente con sus matices en las responsabilidades, porque hoy hay que señalar directamente a quienes ejercen el poder y han decidido ignorar han decidido además activamente
ignorar nuestras demandas, ignorar nuestras solicitudes, nuestras iniciativas ante las distintas instancias, porque hemos ido al Tribunal Supremo de Justicia, a la Asamblea Nacional, a distintos ministerios, hemos ido al CNE, al SAIME, y las respuestas siempre son ignorarnos, bypasearnos, decir como que sí para después, o hacer alguna declaración, pero con declaraciones no se garantizan derechos. Entonces, Claro. lamentablemente en los espacios políticos vemos todavía que hay demasiada homofobia, bifobia, transfobia, hay demasiado conservadurismo, además, bueno, el alto impacto e incidencia que tienen las iglesias en la política venezolana, por un lado la iglesia católica y por otro lado las iglesias neopentecostales como la evangélica, que hoy tiene incluso representantes políticos electos. Entonces, dices, bueno, esto es un escenario que no es favorecedor para el derecho de las personas LGTBIQ ni los derechos de las mujeres, que lamentablemente vemos además a otro vocero político como fue Franklin Duarte diciendo que hacía falta una ley Qatar, haciendo referencia a la criminalización que se hace en ese país a las personas LGBTIQ. Entonces, no es esperanzador, no es optimista el escenario que tenemos en Venezuela. Sin embargo, sabemos que ante estos retos es más que nunca necesario el activismo joven, las iniciativas que se están teniendo en todo el país, en lo digital, en lo presencial, en lo comunitario, la formación, el desmontaje de prejuicios. Y vamos a seguir la respuesta y el statement político más grande que pudo haber dado la marcha en Caracas el domingo anterior fue eso, fue que aquí estamos, aquí vamos a seguir defendiendo nuestros derechos, protestando y exigiendo porque el Estado cumpla sus responsabilidades y que cese la homofobia, la bifobia, la transfobia de Estado. Me comentas acá como varios mitos, desinformación y como que argumentos bastante usuales que escuchamos en Mes de Orgullo particularmente, pero en cualquier tipo de contexto. Hay uno de ellos en los que quisiera ahondar un poco, que es el mito de hay problemas peores en Venezuela, especialmente cuando empezó la emergencia humanitaria en Venezuela, obviamente problemas de hiperinflación, inseguridad alimentaria, violencia. Entonces, cada vez que hay una manifestación, así sea una manifestación como la del Mes del Orgullo o algún tipo de protesta digital, siempre sale alguien a decir, hay problemas más importantes, los niños se están muriendo en el JM de los Ríos. Quisiera ahondar un poco en esto. ¿Por qué es importante para todos nosotros? O sea, primero, ¿por qué este argumento realmente es una falacia? Y segundo, ¿por qué es importante para todos nosotros pensar en un contexto democrático e incluir los derechos civiles de la población LGBT? Mira, sí, yo creo que una de las cosas que nos debería ayudar a despejar estas preguntas siempre tiene que ser el tema de la solidaridad y la empatía. En contextos tan complicados como los que vivimos, de crisis multidimensionales, nadie puede solo. Absolutamente nadie puede solo. Y por eso el ejercicio de la solidaridad activa es necesario para poder resistir y sobrevivir ante los impactos de las crisis que estamos viviendo. Incluso lo veíamos con las detenciones arbitrarias que han pasado en las últimas horas, como vecinos y vecinas salían en defensa de las personas que estaban siendo injustamente detenidas, incluso, y eso fue como un muro de contención ante la arbitrariedad, ¿no? Y básicamente eso es lo que tiene que pasar con todas las luchas sociales, ¿no? Claro que para quienes están en el JM de los Ríos es importante atender que las madres cuidadoras no están recibiendo comida, que no están recibiendo insumos, que los niños y las niñas están muriendo ¿cómo se llama? La prohibición que existe sobre la donación de órganos, los trasplantes de órganos, y eso es importante, y es importante para todas las personas, pero así como también es importante para todas las personas eso, también es importante que las personas trans las están asesinando de manera brutal y cruel en cada uno de los pasos, y para eso podemos recordar la historia de Andrea Rondón, asesinada en el municipio de Baruta en 2021, que ya se cumple un año de ese asesinato, donde fue encontrado su cuerpo descuartizado en la mitad de la calle. Pero entonces también es importante el asesinato de la chica que fue brutalmente asesinada de 2 disparos en Los Palos Grandes esta misma semana,
y que fue en plena vía pública. También es importante los sectores en el Zulia que hoy pasan horas sin luz. O sea, esto no es un tema de que un derecho o una situación es más importante de otra. Si se trata de que todas las situaciones son importantes y que el deber nuestro como una ciudadanía debería ser poder acompañarnos en todas estas exigencias para que cada una de estas puedan ser más fuertes y que tengan el impacto necesario. Nosotros hemos tratado de acompañar en la medida de lo posible las exigencias de libertades, abierta a la zona, también el cese de la criminalización de las organizaciones de derechos humanos y el trabajo humanitario, aunque son áreas en las que, por ejemplo, el tema humanitario no es lo que yo trabaje directamente, o mucho en el activismo LGBTIQ, no es lo que trabajemos. La solidaridad activa es necesaria porque sabemos que solo de esta manera podemos resistir ante la ausencia del Estado de Derecho. Y además con el tema de las crisis y de la crisis de la emergencia humanitaria, especialmente tú lo decías cuando comenzó, como que bueno, sí es que la gente se está muriendo de hambre. Sí, claro, y nosotros somos gente también, y también nos estamos muriendo de hambre. Incluso cuando veíamos esos años de inicio de la emergencia humanitaria o de la declaración de la emergencia humanitaria, si no me equivoco, como en 2016-2015, el estímulo sacó un artículo donde pudo entrevistar a varias trabajadoras sexuales que eran mujeres trans, y ellas contaban cómo, bueno, en medio de esta crisis, la gente no tenía para pagarles el trabajo sexual, y ellas lo que aceptaban eran cajas CLAP o que les compraran, les brindaran el desayuno. Entonces, no es que nosotros no sufrimos las mismas situaciones, nosotros sufrimos también la hambruna que hemos pasado, los altos costos, las fallas de servicios, incluso temas como el acceso al hospitales, que hoy básicamente ningún hospital está funcionando de la manera adecuada según las mismas cifras de la encuesta nacional de hospitales. Pero entonces, si sumas a este deterioro del sistema hospitalario, de las vacantes que hay en el personal médico y profesional, a esto le sumas que cuando tú llegas y eres una persona trans, por ejemplo, te discriminan o te niegan el acceso a ciertos servicios porque no, bueno, tú no luces igual que en tu cédula, o tu nombre no representa lo que dice tu cédula. Entonces, esto empeora. Entonces, no es que no vivimos las mismas situaciones, no es que para nosotros es una agenda distinta. Al final, la agenda de derechos es la misma agenda para todo el mundo, y que se garanticen derechos humanos para un grupo siempre va a significar un avance para toda la sociedad. Como paralelamente, o mejor dicho, antagónicamente, cuando se le viola el derecho humano a una persona o a un grupo de personas, eso siempre va a repercutir negativamente para el resto de la sociedad. Entonces, más allá de separarnos en las luchas, en las exigencias, la invitación es que nos acompañemos, a que nos acompañemos en nuestras exigencias, porque ninguna exigencia es más importante que la otra. A lo mejor en lo individual, obviamente, Gaby tendrá un mayor énfasis en protestar por el derecho a decidir que pueda tener yo, ¿no? O sea, porque al final yo no aborto, yo no puedo tomar esas decisiones, pero creo que la solidaridad es muy poderosa para entender que si bien esta no es mi prioridad porque no me afecta directamente, es una realidad que tú puedes estar viviendo, que te afecta negativamente, y que por eso yo debería poder acompañarte con todas mis energías y con todas mis ganas. Con el tema de la solidaridad, para ya cerrar, Gendry, la conversa, quería cerrar con algunas recomendaciones. Ya has mencionado un montón, la verdad, pero quería como resaltarlas porque siento que es un trabajo como muy especial el que están haciendo. Quería resaltar algunos espacios seguros, organizaciones, centros de refugio, grupos de apoyo, etcétera, que están haciendo un trabajo LGBT que cualquier persona de la comunidad que nos está escuchando en este momento quizás tenga interés en acudir a alguno de estos grupos y le puedan ser útiles. Sí, bueno, ahorita está la organización Somos, que está en Mérida, Táchira, Zulia y Caracas. Disculpa, está haciendo grupos de apoyo para personas LGBTIQ con el acompañamiento psicoemocional de una psicóloga o un psicólogo. A través de sus redes van a poder ver las convocatorias. En materia en Mérida, la organización Somos también tiene el centro LGBTIQ, que además de hacer activismo de encuentro,
también un espacio seguro para las personas que lo necesiten en situación de emergencia. En el Zulia hay una casa comunitaria trans que apenas está abriendo sus puertas y se está organizando, pero creo que ahí el llamado es también a, bueno, buscar las maneras de nosotros colaborar con ellos, ¿no? Que la casa pueda tener mucha más fuerza, porque además esto es una iniciativa innovadora en el país. En el Centro LGBTIQ en Mérida también se están brindando apoyo a las personas trans, no solo en temas de apoyo psicológico, sino también en servicios endocrinológicos y de guía para la transición. En Caracas está la Fundación Unitrans, que acompaña a las personas trans en todo el proceso de transición. Allí encuentran servicios endocrinos, psicológicos, psiquiátricos y de otros tipos de salud en general. Esto entiendo que tienen bajos costos, no son gratuitos, pero sí tienen bajos costos, igual que en PLAFAM, también ellos tienen todos sus servicios sensibilizados en materia LGBTIQ con bajos costos. Hay organizaciones como Joven Pride y País Narrado que están haciendo grupos para construir narrativas y contar historias LGBTIQ, son grupos de encuentro donde también nos vamos a poder sentir seguros, seguras, segures, poder compartir, pasar días distintos y además sumar a la construcción de la memoria sobre el tema LGBTIQ. Y hay muchas organizaciones que hoy están haciendo activismo, los que se pueden unir y ser voluntarios. En Táchira está Prodiverse, está la Coordinación Regional de Somos, en Mérida está OK No, que son además un grupo joven que tienen un Instagram precioso, OK No, OKAY.no. También está en el Zulia Ciudiver, los compañeros de Azul Positivo, que también siempre han tenido una perspectiva LGBTIQ. En Margarita está Stop VIH, que también ha tenido una perspectiva LGBTIQ, y otras iniciativas pequeñas que están naciendo visibles en Nueva Esparta y en Caracas. Están organizaciones en Barquisimeto, una que se llama el Movimiento LGBTIQ de Barquisimeto. En Caracas, bueno, está la mayoría de las organizaciones, estamos Amnistía Internacional con nuestro proyecto Diversidad Bajo Ataque, que nos estamos encargando de formar a jóvenes en materia de defensa de derechos humanos, así que si quieren formarse, los invitamos a pasar por @amnistía. También está la iniciativa de formación de País Plural, activismo en Joven Pride, en Uquira, Género Conciencia, País Narrado, Interseccional, Trascendiendo Fronteras. O sea, ahorita hay una lista increíble de organizaciones lideradas por gente joven. Estamos tratando de hacer muchísimas cosas, trabajo de incidencia en las alcaldías, en los consejos municipales, activismo en la calle, pero también organizándonos de manera que cada vez podamos ser más las personas que levanten la voz contra la violación de derechos humanos, contra la discriminación institucional. Y bueno, esos espacios también siempre estamos brindando espacios seguros, también estamos haciendo actividades como cineforos, encuentros interseccionales, además hace unos encuentros bellísimos en el Parque del Este para personas trans, queers y no binarias, que a través de sus cuentas las van a poder conseguir las convocatorias. Y bueno, nada, estamos tratando de día a día construir con lo poco que se tiene algunos espacios seguros, algunos espacios de activismo y de formación para que las personas LGBTIQ se empoderen y puedan dar el paso adelante para defender sus derechos. Wow, Gendry, bueno, buenísima esta conversa, muy interesante toda la información y muy emocionante saber que hay tanta gente trabajando como con proyectos tan especiales y tan poderosos, además que, bueno, en el contexto que hemos descrito acá, también personas que están trabajando con muchas cosas en contra y aún así prestan muchísimo apoyo, entonces, de verdad, agradezco mucho. Cuéntame si una persona aquí quisiera contactarte, alguien que nos esté escuchando, ¿a dónde te puede contactar? ¿Tu Twitter quizás? Mira, qué complicado siempre es escribir mi Twitter por mi nombre, pero es Gendry, con Y al principio y latina al final, VE, como Venezuela. Gendry VE. Ahí, bueno, yo trato siempre de publicar y de hacer mucha promoción a lo que están haciendo las organizaciones, porque hay veces que estas organizaciones, como son tan pequeñitas y son iniciativas que todavía están tomando fuerza, le hace falta como eso, como esa promoción. Entonces, una de las cosas que te voy a robar aquí tiempo para decirlo es que, bueno, si estás escuchando esto y eres una persona aliada, tómate el esfuerzo de difundir lo que están haciendo las organizaciones, porque las organizaciones están haciendo un trabajo inmenso con muy poquito, con muy poco tiempo disponible,
hay muchas de las personas que hoy que asumen 2 o 3 trabajos para costearse el activismo. Y bueno, creo que lo que podemos hacer es tratar de servir como un portavoz de esas iniciativas, servir como difusores de la información y difundir lo que están haciendo cada una de las activistas y las organizaciones LGBTIQ aquí en Venezuela. Gracias, Gendry. También intentaremos promocionar, haremos algo para promocionar, porque la verdad que yo sigo el trabajo de las organizaciones, pero creo que me has mencionado como 7 organizaciones que no conocía y de verdad me da muchísimo placer. Bueno, para quienes han llegado hasta acá y quieran leer nuestro contenido en la página web de 58, solo tienen que entrar a www.58.com, 5 escrito en letras y 8 en números. Nuestro Twitter es _58 y nuestro Instagram 5.8. Así que los esperamos por ahí. Gendry, muchas gracias, un placer siempre hablar contigo. Gracias a ti, Gaby, gracias a todo el equipo 58.